Si toco bien, ¿me das comida?, dijo Jesús disfrazado en el piano, y los jurados rieron sin piedad. Imagina el teatro de ópera más lujoso de Europa, 800 personas de la élite musical mundial, un piano Steinway valorado en $2,5 millones, 3 jurados legendarios que han dedicado sus vidas enteras a la perfección del arte, y de repente un mendigo descalzo sube al escenario y pregunta si puede tocar a cambio de comida. Lo que sucedió en los siguientes minutos desafió cada ley de la física musical. Destruyó egos que habían sido construidos durante 50 años y reveló una verdad que la humanidad había olvidado, que el verdadero maestro de la música nunca dejó de caminar entre nosotros. Esta es una historia que cambiará tu forma de entender el talento, la humildad y la presencia divina en los lugares donde menos la esperamos. Antes de continuar, quiero pedirte algo del corazón. Este canal es nuestro sueño. Nuestro sueño es llegar a 50,000 suscriptores antes de esta Navidad, para poder seguir trayéndote historias que toquen tu alma y fortalezcan tu fe. Si esta introducción ya tocó algo en tu corazón, por favor, suscríbete ahora mismo. Dale like a este video y déjame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. ¿Te están gustando nuestras historias? Tus palabras nos impulsan a seguir creando contenido que honre a Dios y bendiga tu vida. Ahora sí, comencemos con esta historia extraordinaria. El gran teatro de la ópera de Viena resplandecía aquella noche de octubre como un palacio de cristal y terciopelo rojo. Sus arañas de luz proyectaban destellos dorados sobre los rostros de 800 personas, que representaban lo más selecto de la música clásica mundial. Compositores galardonados con premios Grammy, directores de las orquestas filarmónicas más prestigiosas de 5 continentes, críticos musicales cuyas palabras podían destruir carreras enteras con una sola reseña negativa. Todos habían llegado a Viena con un solo propósito: presenciar la 42ª edición del Concurso Internacional de Piano Chopin de Oro, el certamen más exclusivo y despiadado del mundo de la música clásica. El premio no era solamente los $250,000 en efectivo, era algo mucho más valioso: un contrato de 3 años con la Orquesta Filarmónica de Viena, la garantía de presentaciones en los teatros más importantes de Europa y el reconocimiento eterno como uno de los grandes maestros del piano. Para participar, cada pianista había pagado una cuota de inscripción de $5,000. Solo 30 habían sido seleccionados entre más de 2,000 solicitudes de 67 países. Y ahora, después de 2 semanas de competencia brutal, solo quedaban los 5 finalistas. Pero los verdaderos protagonistas de aquella noche no eran los concursantes. Eran los 3 jurados sentados en la primera fila, en sillas tapizadas de terciopelo púrpura que parecían tronos. En el centro, con su cabello plateado peinado hacia atrás y sus ojos azules fríos como el hielo de Siberia, estaba el maestro Víctor Petrov. 62 años, una leyenda viviente del piano. Había ganado el concurso Chopin cuando tenía apenas 22 años. Había grabado las obras completas de Rachmaninoff con la Sinfónica de Londres y había sido el pianista personal de 3 jefes de Estado. Su técnica era considerada perfecta, su interpretación impecable, su ego monumental. Víctor nunca sonreía durante los concursos. Observaba a cada participante con una expresión de aburrimiento apenas disimulado, como si ningún talento humano pudiera impresionarlo después de haber alcanzado la cima absoluta de su arte. En 40 años de carrera como jurado, solo había dado una calificación perfecta de 10. Asimismo, en una presentación privada para demostrar cómo realmente se debía tocar Chopin.
A su derecha estaba Sofía Vega, 45 años, compositora española que había amasado una fortuna de 30 millones de euros componiendo bandas sonoras para películas de Hollywood. Llevaba un vestido negro de Versace valorado en 15.000 euros y un collar de diamantes que había pertenecido a una duquesa francesa. Sofía había convertido la música en una industria. Cada nota que componía estaba calculada para generar máximo impacto comercial. Había escrito la banda sonora de la película más taquillera del año pasado, 300 millones de dólares en ganancias mundiales. Para Sofía, el arte era negocio, y el negocio era poder. No le importaba tocar corazones, le importaba llenar cuentas bancarias. A la izquierda de Víctor, ajustándose sus lentes de diseñador italiano, estaba Dante Morelli, 55 años. Director de orquesta con un currículum impresionante. Había dirigido en la Scala de Milán, en el Carnegie Hall de Nueva York, en la Ópera de Sydney. Las orquestas bajo su batuta habían ganado 4 Grammys. Era considerado uno de los directores más talentosos de su generación. Pero detrás de esa fachada brillante, Dante Morelli escondía un secreto que había cargado durante 30 años. Un secreto que lo perseguía en las noches de insomnio. Un secreto que estaba a punto de ser revelado de la manera más imposible. La competencia había transcurrido sin mayores sorpresas. 5 pianistas excepcionales. Todos habían tocado piezas de Chopin, Liszt, Beethoven. La audiencia había aplaudido educadamente después de cada presentación. Los jurados habían deliberado en voz baja, anotando calificaciones en sus tabletas electrónicas. Eran las 10:40 de la noche cuando el maestro de ceremonias, un hombre austríaco de voz profunda, anunció: «Estimado público, haremos un receso de 20 minutos antes de la deliberación final. Los jurados se reunirán en privado para decidir al ganador del Chopin de Oro de este año». Las luces del teatro se encendieron. La audiencia comenzó a levantarse, dirigiéndose hacia los pasillos para tomar champán francés servido en copas de cristal. Los 5 finalistas esperaban en los camerinos, con los nervios destrozados. Uno de ellos, un joven coreano de 28 años, vomitaba en el baño por la presión. Víctor, Sofía y Dante permanecieron sentados en sus tronos de jurados, discutiendo en voz baja. Víctor insistía en que ninguno de los 5 merecía el premio. Sofía argumentaba que deberían dárselo al pianista francés porque tenía mejor presencia para las cámaras. Dante sugería al ruso porque su técnica era comercialmente viable para giras internacionales. Era una conversación entre egos. No sobre música, sobre cálculos, sobre política, sobre todo menos el arte verdadero. Fue entonces cuando sucedió. Una de las puertas laterales del teatro, aquellas reservadas exclusivamente para el personal técnico, se abrió con un chirrido suave. Por ella entró una figura que hizo que las conversaciones se detuvieran como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el universo. Era un hombre. Vestía una túnica blanca larga, pero rasgada en varios lugares. Sus pies estaban descalzos, con tierra y polvo acumulados entre los dedos. Su cabello castaño era largo, despeinado, su barba sin recortar. En sus manos se podían ver callos profundos, cicatrices viejas, las marcas inconfundibles de alguien que había trabajado con madera durante años. Caminaba con paso tranquilo pero decidido hacia el centro del teatro, hacia el escenario, hacia el piano Steinway de cola de $2,5 millones que descansaba bajo las luces del escenario como una joya sagrada. El público que todavía estaba en sus asientos comenzó a murmurar. Algunas personas señalaban con los dedos. Otras sacaban sus teléfonos celulares, pensando que esto era parte de alguna actuación planeada.
pero Víctor Petrov sabía que no. Se puso de pie de inmediato, su rostro enrojeciendo de furia. ¿Quién dejó entrar a este vagabundo? Su voz retumbó por todo el teatro como un trueno. 2 guardias de seguridad, hombres fornidos con trajes negros y auriculares, corrieron hacia el escenario desde los laterales. Pero el extraño ya había llegado al piano. Colocó su mano derecha sobre la madera pulida, acariciándola con una ternura que contrastaba violentamente con su apariencia de indigente. Sofía Vega se levantó, sosteniendo su bolso Hermès como si fuera un arma. «Es inaceptable. Esto es un concurso internacional, no un refugio para mendigos. Sáquenlo inmediatamente». El extraño se volvió hacia los 3 jurados. Sus ojos eran de un color café profundo, casi dorado bajo las luces. Había en ellos una calma que parecía antigua, una paz que trascendía el caos que lo rodeaba. Habló. Su voz era suave, pero se escuchó en cada rincón del teatro sin necesidad de micrófono. «Perdón por la intrusión, no era mi intención interrumpir su importante evento, pero vengo con una petición simple». Hizo una pausa. Los guardias de seguridad habían llegado al escenario, a pocos metros de él, pero por alguna razón se habían detenido, como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar. «Si toco bien», continuó el extraño mirando directamente a Víctor, «¿me das comida? Hace 3 días que no como nada». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Luego, el teatro completo estalló en carcajadas. Risas burlonas, risas despectivas, risas que herían más que golpes físicos. 800 personas riéndose de un hombre que pedía comida a cambio de música. Sofía se cubría la boca con su mano enjollada, sus hombros sacudiéndose de risa. «Comida». ¿Escucharon eso? «¿Quiere comida?». Se volvió hacia el público, alimentando la humillación. «Esto es el concurso internacional Chopin de Oro. Cada participante pagó $5,000 solo por la audición. No es un comedor de beneficencia para vagabundos». Dante Morelli se quitó sus lentes, limpiándolos con un pañuelo de seda mientras negaba con la cabeza. «Miren sus manos. Están llenas de callos de trabajo manual. Probablemente nunca ha visto un piano en su vida. Seguro piensa que se toca con los pies». Más carcajadas. Un crítico musical en la 5ª fila gritó: «Dale un centavo y que se vaya». Otro más cruel: «Llámenlo a la policía, esto es invasión de propiedad privada». Pero Víctor Petrov había dejado de reír. En su mente, un plan delicioso había comenzado a formarse. Una oportunidad de entretenimiento que haría este concurso memorable. Una forma de demostrar, una vez más, la brecha insalvable entre los verdaderos maestros como él y esto. Levantó su mano, pidiendo silencio. El teatro obedeció. «Esperen, esperen un momento». Caminó hacia el escenario con pasos medidos. Su sonrisa era la de un depredador que había encontrado presa fácil. «¿Saben qué, damas y caballeros? Creo que este será el momento cómico del concurso. Algo para alegrar la noche». Se dirigió directamente al extraño, mirándolo de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «Adelante, maestro. Si tocas bien, lo cual, permíteme ser honesto, es absolutamente imposible dado que claramente no tienes ningún entrenamiento musical, te compraré la cena más grande que hayas visto en tu vida. Puedes pedir lo que quieras, vino francés, caviar, lo que sea». El público comenzó a aplaudir, emocionado por el espectáculo. Víctor continuó: «Pero, y aquí está la parte divertida, cuando hagas el ridículo, cuando toques como el amateur que obviamente eres, seguridad te sacará arrastrando por donde entraste, y todos tendremos un video viral para recordar. ¿Trato?». El extraño sostuvo la mirada de Víctor durante un largo momento. No había miedo en sus ojos. No había vergüenza. Solo una tristeza profunda, como si supiera algo que Víctor aún no entendía. «Trato», dijo simplemente, y caminó hacia el banco del piano.
El público entero sacó sus teléfonos celulares. Esto iba a ser el video del año. El mendigo loco que pensó que podía tocar en el concurso Chopin. 800 teléfonos grabando, esperando la humillación inevitable. El extraño se sentó en el banco, ajustó su túnica rasgada, colocó sus manos callosas sobre las teclas de marfil del Steinway de $2,5 millones. Víctor gritó desde su asiento de jurado, disfrutando cada segundo. «¡Al menos di que vas a tocar, vagabundo! Dinos el nombre de la pieza que vas a destrozar». El extraño no volteó. Mantuvo sus ojos en el teclado y respondió con una voz que sonaba como si viniera de un lugar mucho más antiguo que aquel teatro. «Voy a tocar algo que nunca han escuchado, porque aún no ha sido escrito oficialmente». Y sus dedos tocaron la primera nota. Si esta historia está tocando algo profundo en tu corazón, si alguna vez te has sentido juzgado, humillado o menospreciado por otros, déjame tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima que has derramado. Él ve cada vez que te han hecho sentir pequeño. Y quiero que sepas algo, no estás solo. Estamos aquí para orar juntos. Escribe tu necesidad, tu dolor. Dios te ve. Y nosotros también. La primera nota salió del piano Steinway y algo imposible sucedió. No fue simplemente sonido, fue presencia. La nota do sostenido resonó en el teatro con una intensidad que no debería ser físicamente posible en un instrumento acústico. No era volumen, no era amplificación artificial, era algo completamente diferente. Era como si cada molécula de aire en el gran teatro de la Ópera de Viena hubiera sido transformada en un instrumento individual, vibrando en armonía perfecta con aquella sola nota. Víctor Petrov se enderezó de inmediato en su silla de jurado. Su sonrisa burlona se congeló. Sus ojos azules se abrieron más de lo que habían abierto en décadas. Sofía Vega dejó caer su bolígrafo dorado. El sonido del metal golpeando el suelo de mármol fue absorbido por la nota que seguía resonando, extendiéndose, llenando cada espacio vacío del teatro, con una plenitud que quitaba el aliento. Dante Morelli se quitó sus lentes de diseñador italiano con manos que comenzaban a temblar. Parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que sus oídos estaban experimentando. Los 800 espectadores que segundos antes reían y grababan con sus teléfonos, esperando ver una humillación pública, ahora se quedaron completamente silenciosos. Algunos bajaron sus celulares sin darse cuenta, hipnotizados por algo que no podían explicar, porque aquella nota era solo el comienzo. El extraño comenzó a tocar. Y lo que salió de aquel piano Steinway desafió cada ley conocida de la música clásica. La pieza comenzó con una progresión que tenía elementos de Chopin. Esa melancolía profunda, esa elegancia refinada, pero era más profunda. Tenía la complejidad técnica de Rachmaninoff, esos acordes imposibles, esas cascadas de notas que requerían dedos de velocidad sobrehumana, pero era más sublime. Contenía la emoción pura de Beethoven, esa fuerza, esa pasión que sacudía el alma, pero era más pura, más destilada, más verdadera. Era como si todas las grandes composiciones de la historia de la música clásica fueran solamente sombras proyectadas en una pared, y esto era la luz original que proyectaba esas sombras. La técnica del extraño era algo que violaba las limitaciones anatómicas del cuerpo humano. Sus dedos se movían en velocidades que los ojos no podían seguir completamente. Saltaba de octavas en los graves a arpegios imposibles en los agudos, con una fluidez que parecía desafiar la física del espacio y el tiempo. Pero había algo más extraordinario, algo que los expertos musicales en el público notaron de inmediato y que los dejó sin palabras. Estaba tocando acordes que requerían 12 dedos.
pero solo tenía 10. Sin embargo, el sonido estaba completo. Todas las notas estaban sonando. No faltaba ninguna. Era imposible, absolutamente imposible. Pero estaba sucediendo. Un profesor de piano de la Universidad de Música de Viena, sentado en la fila 12, se inclinó hacia su colega y susurró con voz temblorosa: ¿Cómo está tocando esas notas? Las cuentas no cuadran. Es físicamente imposible. Su colega, una mujer que había enseñado teoría musical durante 30 años, solo pudo negar con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No lo sé, no lo sé, pero es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. La pieza continuó. Y ahora, además de la técnica imposible, estaba la emoción. Porque esta música no solo se escuchaba, se sentía. Era como si cada nota tuviera peso emocional, como si cada acorde fuera una historia completa de amor, pérdida, redención, esperanza. La música entraba por los oídos, pero llegaba directo al corazón, saltándose por completo el cerebro analítico. Una mujer en la tercera fila comenzó a llorar sin saber por qué. Las lágrimas simplemente comenzaron a caer. No era tristeza, no era alegría. Era algo más profundo. Era como si la música estuviera tocando partes de su alma que habían estado dormidas durante años. A su lado, su esposo, un crítico musical famoso por sus reseñas despiadadas, apretaba los brazos de su asiento con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Su boca estaba abierta, sus ojos fijos en el mendigo del escenario. En la fila 5, una joven violinista de 24 años que había viajado desde Japón para ver el concurso, gritó de repente: «¡Puedo ver colores! ¡Puedo ver colores en la música!». Sus amigos a su lado la miraron preocupados, pero ella continuó: «Es azul, ahora es dorado, ahora es todos los colores al mismo tiempo». No estaba loca. Otros también lo estaban experimentando. La música estaba generando sinestesia en personas que nunca la habían experimentado antes. Estaban viendo la música. Estaban sintiendo los colores de las notas. Un hombre de 60 años, director de una orquesta sinfónica de Berlín, sollozaba abiertamente. Es como si estuviera escuchando el sonido de la creación del universo. Como si estuviera presente cuando Dios dijo: «Sea la luz», y el universo comenzó a vibrar. La música crecía en intensidad. El extraño estaba sudando ahora, gotas cayendo de su frente sobre las teclas de marfil. Sus manos se movían con una ferocidad controlada, cada músculo de su cuerpo involucrado en el acto de tocar. Pero lo más impactante eran las lágrimas que corrían por su rostro. El mendigo estaba llorando mientras tocaba, y no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alguien que estaba dando algo profundamente personal, como si cada nota le costara una parte de su alma, como si estuviera vertiendo su esencia misma en aquella música. Víctor Petrov estaba ahora completamente pálido. Su cerebro, entrenado durante 62 años para analizar música, para descomponerla en sus elementos técnicos, para evaluar cada aspecto de una interpretación, estaba completamente paralizado. No podía analizar esto. No había vocabulario para describirlo. No había categorías para clasificarlo. Era simplemente perfección absoluta. No. Era algo más que perfección, porque la perfección implica que algo ha alcanzado su límite. Esto no tenía límite, era infinito. Sofía Vega, la mujer que había convertido la música en una fórmula comercial calculada, sentía que todo su mundo se estaba desmoronando. Había compuesto bandas sonoras que habían ganado premios. Había escrito piezas que habían movido a millones de personas. Había ganado 30 millones de euros con su música, pero ahora se daba cuenta de que nunca había escuchado música real. Todo lo que había hecho era
ruido procesado, notas organizadas para vender, emociones manufacturadas para generar ganancias. Pero esto era música en su forma más pura, en su esencia original. Dante Morelli estaba temblando. Su mente estaba siendo asaltada por recuerdos que había enterrado profundamente durante 30 años. El rostro de Marco Bellini, su estudiante brillante, el joven compositor que había creado una pieza maestra, la pieza que Dante había robado. La pieza que había hecho famoso a Dante mientras Marco moría en la pobreza, sin reconocimiento, sin esperanza. Dante había justificado ese robo durante décadas. Marco no tenía las conexiones, yo sí. Yo podía darle a esa música el escenario que merecía. Pero ahora, escuchando esta música imposible, entendía la verdad. Había robado porque era un cobarde, porque su propio talento nunca sería suficiente, porque necesitaba el genio de otro para esconder su propia mediocridad. La música continuó durante 3 minutos completos, pero cada segundo de esos 3 minutos contenía más belleza que obras enteras de los grandes maestros. Era como si el tiempo se hubiera condensado, como si el universo entero se hubiera detenido para escuchar. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. La última nota resonó en el teatro, un la bemol que se extendió, hasta que finalmente se disolvió en el silencio más profundo que el Gran Teatro de la Ópera de Viena había experimentado en sus 243 años de historia. Silencio absoluto. 10 segundos completos de silencio absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. 800 personas congeladas en el tiempo. Y entonces, como si un dique se hubiera roto, todos se pusieron de pie al mismo tiempo. La ovación que siguió fue algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. No fue solo aplauso, fue adoración, fue reconocimiento de haber presenciado algo que trascendía lo humano. Las 800 personas aplaudían con una intensidad que hacía vibrar las paredes del teatro. Algunos gritaban, otros seguían llorando. Muchos tenían sus manos sobre sus cabezas mientras aplaudían. En la música clásica, este es el máximo signo de respeto, reservado solo para las actuaciones que trascienden la excelencia y tocan lo divino. La ovación continuó durante 5 minutos completos. 5 minutos de aplauso que no disminuía, que no se detenía, que crecía en oleadas de emoción. Músicos profesionales, personas que habían pasado sus vidas enteras estudiando el arte, aplaudían con lágrimas corriendo por sus mejillas. Críticos que nunca habían dado una reseña completamente positiva en sus carreras, aplaudían hasta que sus palmas se enrojecían. Y en medio de todo esto, el extraño permaneció sentado en el banco del piano, sus manos todavía sobre las teclas, su cabeza inclinada, su respiración pesada, como si hubiera dado algo que no se podía recuperar. Víctor Petrov fue el primero en moverse. Se levantó de su silla de jurado como un zombi. Sus piernas apenas lo sostenían. Caminó hacia el escenario con pasos lentos, inseguros, como si el suelo fuera inestable. Subió las escaleras laterales del escenario. Caminó hasta quedar frente al mendigo que acababa de destrozar todo lo que Víctor había creído saber sobre la música. Eso... La voz de Víctor se quebró. Tuvo que intentarlo de nuevo. Eso fue... ¿Qué fue eso? Sus ojos azules, normalmente tan fríos y calculadores, ahora estaban llenos de lágrimas. En 50 años de carrera nunca escuché algo así, ni siquiera remotamente parecido. El extraño levantó su cabeza. Se puso de pie lentamente. Miró a Víctor con esos ojos cafés dorados que parecían ver a través del tiempo. Fue Sinfonía de la Redención, dijo con voz suave, escrita hace aproximadamente 2000 años. Aunque los humanos aún no han descubierto la notación musical,
para escribirla correctamente. ¿Alguna vez has sentido que tu talento no es suficiente? Que no importa cuánto te esfuerces, siempre hay alguien mejor que tú. Déjame en los comentarios, ¿qué talento te dio Dios que sientes que no has desarrollado completamente? Porque quiero que sepas algo. El verdadero talento no se mide comparándote con otros. Se mide por cómo usas lo que Dios te dio para bendecir a quienes te rodean. Sofía Vega subió al escenario como si estuviera en trance. Sus zapatos, Louboutin de 1.200 euros, hacían eco en el silencio que había quedado después de la ovación. Su rostro, normalmente tan compuesto, tan perfectamente maquillado para las cámaras, ahora mostraba algo que raramente permitía que se viera: vulnerabilidad genuina. Se detuvo a 3 metros del extraño. ¿2000 años? Su voz temblaba. Eso es imposible. El piano moderno fue inventado por Bartolomeo Cristofori en el año 1709. La música clásica, como la conocemos, tiene apenas 400 años de historia documentada. Sofía era una enciclopedia viviente de teoría musical. Había memorizado cada fecha, cada compositor, cada innovación técnica. No existía notación musical hace 2000 años como para escribir una sinfonía de esta complejidad. El extraño la miró con una tristeza profunda, como un maestro mirando a un estudiante brillante que ha perdido de vista lo esencial. El piano es un instrumento nuevo para una música muy antigua, Sofía. Esta pieza existía mucho antes de que los humanos inventaran instrumentos para tocarla. Existía antes de que hubiera papel para escribirla. Existía incluso antes de que hubiera oídos para escucharla. ¿Estás hablando en acertijos? Sofía dio un paso adelante, su voz elevándose. El control que normalmente mantenía sobre sus emociones se estaba desmoronando. Dime la verdad. ¿De dónde sacaste esa composición? ¿Quién la escribió? ¿Qué archivo secreto robaste? ¿Qué manuscrito perdido encontraste? Dante Morelli también había subido al escenario, aunque más cautelosamente que los otros dos. Su instinto de supervivencia le decía que algo muy peligroso estaba sucediendo, algo que podría destruir la carrera que había construido sobre mentiras. Exijo saber. Dante se quitó sus lentes como si eso le ayudara a ver con más claridad. Esa composición no está en ningún archivo musical del mundo. La habríamos conocido. Alguien la habría interpretado. Exijo saber quién la escribió realmente. El extraño se volvió hacia Dante con una mirada que hizo que el director de orquesta retrocediera involuntariamente. La escribió alguien que entiende cada frecuencia del universo, Dante. Alguien que diseñó las ondas sonoras mismas antes de que existiera el aire para transportarlas. Alguien que escuchó el primer sonido que existió en la creación. Hizo una pausa. Y entonces añadió, con una voz que resonaba con autoridad antigua: cuando dije, sea la luz, ese sonido tenía una frecuencia específica. Era un do sostenido, por cierto, 432 Hz. La frecuencia en la que todo el universo vibra. El teatro entero quedó en silencio. Los 800 espectadores que seguían de pie, que habían estado presenciando este intercambio con fascinación creciente, ahora contenían la respiración. Porque estaban comenzando a entender quién era este mendigo. Víctor Petrov se dejó caer sentado en el borde del escenario. Sus piernas no lo sostenían más. 50 años. Había dedicado 50 años de su vida al piano. Desde los 12 años, cuando su padre, un pianista mediocre de Moscú, lo había obligado a practicar 8 horas diarias. Había sacrificado su infancia. Había renunciado a amistades, a relaciones, a una vida normal. Todo por la música. Había ganado todos los premios que existían. Había tocado en todos los teatros importantes del mundo. Había grabado con las mejores orquestas. Su nombre estaba en los libros de historia de la música clásica. Y en 3 minutos,
Un mendigo descalzo le había mostrado que todo eso no significaba nada. Dediqué mi vida entera al piano. Víctor habló con voz rota, mirando sus propias manos como si las viera por primera vez. 50 años. 50 años de práctica, de perfeccionamiento, de buscar la nota perfecta, el acorde perfecto, la interpretación perfecta. Levantó la vista hacia el extraño, sus ojos azules ahora completamente inundados de lágrimas. Gané todos los premios, toqué en todos los teatros del mundo, fui llamado maestro, leyenda, genio. Sus manos temblaban, y en 3 minutos un mendigo descalzo me mostró que soy apenas un amateur, que todo lo que he tocado en mi vida ha sido solo ruido, ruido organizado, pero ruido al fin y al cabo. La voz se le quebró completamente. ¿Quién eres? El extraño se arrodilló frente a Víctor, colocándose a su nivel. Sus ojos cafés dorados miraron directamente a los ojos azules del pianista legendario. Soy carpintero de profesión, Víctor. Trabajé 30 años con madera, construí mesas, sillas, puertas, vigas para techos. Mis manos, levantó sus manos callosas para que Víctor las viera, están marcadas por astillas, martillos, clavos. Víctor miraba esas manos con incredulidad. Manos de trabajador manual, no de músico, no de artista, de carpintero. Pero la música, continuó el extraño, es mi idioma nativo. No es algo que aprendí, es algo que soy. Porque antes de crear la madera que trabajé, creé la vibración que se convierte en sonido. Antes de crear instrumentos para tocar música, creé el concepto mismo del sonido. Soy el autor de la sinfonía que ustedes llaman universo. Se puso de pie. Miró a los 3 jurados y a los 800 espectadores que observaban con una mezcla de terror sagrado y asombro. Y vine aquí esta noche porque necesitaban recordar algo que han olvidado, que el talento no es para construir imperios personales, es para servir, que la música no es para ganar premios, es para tocar corazones, que el arte no es para enriquecerse, es para reflejar la belleza del que lo creó todo. Sofía dio un paso atrás. Su mente analítica estaba tratando de procesar lo imposible. Si realmente eres quien insinúas ser, entonces demuéstralo. Pruébalo de manera que no pueda ser negada. El extraño la miró con paciencia infinita. ¿Qué prueba quieres, Sofía? Ella tragó saliva. Su orgullo estaba luchando una batalla final. Toca algo que sea absolutamente imposible, algo que ningún ser humano pueda hacer. Toca. Su cerebro trabajó rápido, buscando la prueba definitiva. Toca la campanella de Liszt, revolucionaria de Chopin y Claro de Luna de Beethoven, las 3 al mismo tiempo. El público jadeó colectivamente. Lo que Sofía estaba pidiendo era literalmente imposible. Las 3 piezas estaban en diferentes tonalidades, tenían diferentes ritmos, diferentes estructuras, diferentes niveles de complejidad que requerían toda la concentración de un pianista para tocar una de ellas correctamente. Tocar las 3 simultáneamente era como pedirle a alguien que resolviera 3 ecuaciones matemáticas complejas mientras recitaba 3 poemas diferentes y bailaba 3 coreografías distintas, todo al mismo tiempo. Víctor se levantó tratando de intervenir. Sofía, eso no es una prueba justa, eso es físicamente imposible, nadie puede... Pero se detuvo, porque el extraño ya estaba caminando de vuelta al piano. ¿Las 3 simultáneamente?, preguntó el extraño, sentándose de nuevo en el banco. Sus dedos se posicionaron sobre las teclas. Fácil, y comenzó a tocar. Los primeros 10 segundos, todos pensaron que tocaría las piezas en secuencia rápida, fragmentos de cada una, intercalados. Eso ya sería impresionante, pero no era eso lo que estaba haciendo. Estaba tocando las 3 simultáneamente. Era imposible,
Pero estaba sucediendo. Sus manos se movían tan rápido que parecían multiplicarse. La campanela de Liszt sonaba en los registros agudos, esas campanadas cristalinas, esos saltos virtuosos que habían hecho que Franz Liszt fuera considerado el pianista más técnicamente dotado de todos los tiempos. Revolucionaria de Chopin rugía en los registros medios, esa fuerza, esa pasión política, esos arpegios furiosos que representaban el espíritu revolucionario polaco. Claro de Luna, de Beethoven, fluía en los graves, esa melancolía profunda, esa contemplación nocturna, esa belleza etérea que había hecho llorar a generaciones. Las tres piezas maestras, entrelazadas en una armonía que nunca debería existir, porque estaban en diferentes tonalidades. Do sostenido menor, re menor y do sostenido menor. Deberían chocar horriblemente, deberían crear disonancia insoportable, pero en lugar de eso, se complementaban, se elevaban mutuamente, creaban algo nuevo, algo más grande que la suma de sus partes. Los músicos profesionales en el público estaban gritando de shock. ¡Imposible! La física no permite esto. No hay suficientes dedos. No hay suficiente tiempo. Pero la evidencia de sus oídos superaba sus conocimientos teóricos. Estaba sucediendo. Las tres piezas, perfectamente ejecutadas, perfectamente entrelazadas, perfectamente imposibles. El profesor de piano de la Universidad de Música de Viena estaba llorando abiertamente ahora. Es como si el tiempo se hubiera multiplicado, como si existieran tres líneas temporales diferentes en el mismo piano, como si la realidad misma se hubiera doblado para permitir esto. Su colega, la profesora de teoría musical, tenía sus manos en las sienes como si su cerebro estuviera a punto de estallar por el sobrecarga de información imposible. Esto va a redefinir todo lo que sabemos sobre música, todo lo que enseñamos, todo lo que creíamos posible. El extraño tocó durante 2 minutos completos. 2 minutos de imposibilidad sostenida, 2 minutos de 3 realidades musicales coexistiendo en perfecta armonía. Y entonces terminó. Las 3 piezas concluyeron exactamente al mismo tiempo, en un acorde final que resonó como la firma del propio universo. Sofía Vega cayó de rodillas. Su vestido negro de Versace de 15.000 euros se arrastró por el suelo de madera del escenario. Su collar de diamantes colgaba de su cuello como un peso muerto de vanidad pasada. Las lágrimas corrían por su rostro, llevándose su maquillaje caro con ellas. Tú no eres humano. Su voz era apenas un susurro. El extraño se levantó del piano y caminó hacia ella. Se arrodilló frente a ella, colocándose a su nivel, como había hecho con Víctor. Correcto, Sofía. No soy solo humano, pero fui humano. Viví 33 años como hombre. Sentí hambre, sentí sed, sentí cansancio, sentí dolor. Extendió sus manos. En ellas, claramente visibles bajo las luces del escenario, había cicatrices. Cicatrices circulares, en el centro de cada palma, cicatrices que todos en ese teatro reconocieron, cicatrices de clavos. Y en esos 33 años, continuó, trabajé con madera, porque quería enseñarles algo importante, que la música más hermosa del mundo no es la que se toca con dedos en teclas de marfil, es la que se toca con vida en corazones humanos. La sinfonía de amar al prójimo. La armonía de servir en lugar de ser servido, el acorde perfecto de dar tu vida por otros. Pregunta honesta, ¿cuántas veces has usado tus talentos solo para brillar tú, sin pensar en bendecir a otros? ¿Cuántas veces has buscado reconocimiento humano en lugar de agradar a Dios? Déjame en los comentarios tu respuesta sincera, porque este es un espacio seguro. Un lugar donde podemos ser honestos sobre nuestras luchas. ¿Has usado tus dones para servir o para alimentar tu ego?
Dante Morelli había permanecido en silencio durante todo este intercambio, pero ahora su rostro estaba pálido como la cera. Gotas de sudor corrían por sus sienes, porque sabía con certeza absoluta que su turno estaba llegando. Y tenía un secreto que había enterrado tan profundamente durante 30 años que casi había logrado convencerse a sí mismo de que no era real. Casi. El extraño se volvió hacia él. Dante, solo esa palabra, su nombre, pero la forma en que lo dijo, con conocimiento completo, con peso de verdad inescapable, hizo que las rodillas del director de orquesta se doblaran. Tú quieres prueba también, ¿verdad? El extraño caminó hacia él con pasos lentos. ¿Quieres que demuestre que soy quien digo ser, que realmente conozco todas las cosas, que puedo ver lo que está escondido? Dante retrocedió. Yo no. Entonces permíteme demostrarlo. El extraño se detuvo a 2 metros de distancia. ¿Quieres que te diga el secreto que solo tú conoces? ¿El secreto que te persigue en las noches de insomnio? ¿El secreto que hace que cada premio que has ganado se sienta como una condena? No. Dante levantó sus manos en defensa. No tienes que... Pero el extraño continuó, con voz que llenaba el teatro completo. ¿Te refieres a que robaste la composición de tu estudiante, Marco Bellini, hace 30 años? La pieza que lo habría hecho famoso. La pieza que te hizo famoso a ti. El teatro entero quedó en shock. 800 personas conteniendo la respiración. El extraño continuó, implacable pero sin crueldad, solo con verdad. Marco tenía 22 años cuando compuso Sinfonía del Alba. Era brillante, era puro, era todo lo que tú querías ser pero nunca pudiste. Vino a ti su maestro, su mentor, pidiéndote consejo. Te mostró la partitura completa. Dante estaba temblando ahora. Lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Y tú viste tu oportunidad. Copiaste la partitura en secreto. 2 semanas después, la presentaste en el Conservatorio de Roma como tu propia composición. Marco se enteró. Fue a confrontarte. Y tú... El extraño hizo una pausa, dejando que el peso de la verdad se asentara. Le dijiste que si hablaba, te asegurarías de destruir su carrera. Que nadie creería a un estudiante de 22 años sobre un director de orquesta respetado. Los ojos de Dante estaban completamente abiertos, horror absoluto pintado en su rostro, porque cada palabra era verdad. Marco nunca habló, pero el dolor de ese robo, de esa traición de su maestro, lo destruyó internamente. Dejó de componer, cayó en depresión, perdió su beca, terminó trabajando en una fábrica de zapatos en Nápoles para sobrevivir. Murió a los 35 años de un ataque al corazón, pobre, solo, sin reconocimiento. El extraño dio un paso más cerca. Mientras tú ganabas premios con su música, mientras tú dirigías en la Scala con su sinfonía, mientras tú acumulabas millones con su genio, Dante cayó de rodillas, su cuerpo entero sacudido por sollozos. ¿Cómo sabes todo eso? Solo Marco y yo. Marco está muerto. Nadie más sabía, porque Marco me llamó en su lecho de muerte. La voz del extraño era suave ahora, llena de compasión incluso en medio de la verdad devastadora. Estaba en ese cuarto de hospital público en Nápoles. Tenía 35 años, pero parecía de 60. El dolor había envejecido su rostro. Su corazón estaba fallando. El extraño se arrodilló frente a Dante, sus ojos cafés dorados mirándolo directamente. Y me preguntó algo que miles me han preguntado a lo largo de la historia. ¿Por qué permites que hombres como él prosperen mientras hombres honestos sufren? Le di la misma respuesta que siempre doy. Porque el tiempo de cada hombre tiene su medida, y yo veo más allá del tiempo. Le prometí a Marco algo. Le prometí que llegaría el día en que te enfrentaría, que la verdad saldría a la luz, que tu robo sería revelado. Levantó sus manos mostrando las cicatrices de los clavos.
y siempre cumplo mis promesas. Aunque tome 30 años, aunque tenga que venir disfrazado de mendigo a un concurso de piano. Dante sollozaba incontrolablemente. Lo siento, Dios mío, lo siento tanto. El extraño colocó su mano en el hombro de Dante. Soy el compositor de la creación, Dante, el autor de cada nota que vibra en el universo. La música que ustedes crean es solo reflejo. Hermoso cuando es honesto, corrupto cuando es robado, de la belleza que yo originé. Se puso de pie, dirigiéndose a los 3 jurados y a todo el público. Vine aquí esta noche, porque ustedes 3 representan algo que veo en todo el mundo de la música, del arte, de todo talento humano. Víctor, tú representas el talento convertido en orgullo. Sofía, tú representas el don convertido en ganancia. Dante, tú representas la habilidad construida sobre deshonestidad. Caminó por el escenario, sus pies descalzos casi silenciosos en la madera pulida. Pero no vine solo a confrontar, vine a ofrecer redención, porque eso es lo que hago, eso es quien soy. Se volvió hacia Víctor. Maestro Petrov, dedicaste 50 años al piano, pero olvidaste que la música es un don, no un logro. Usaste tu talento para ganar premios, no para tocar corazones, para elevar tu nombre, no para elevar a otros. Por eso, ahora que has escuchado música real, todo lo que tocabas antes suena vacío a tus propios oídos. Víctor asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Era verdad. Ya no podía tocar. Desde que había escuchado esa música, sus propias interpretaciones le sonaban huecas, sin alma, mecánicas. Entonces finalmente estás listo para aprender. El extraño sonrió con ternura. Renuncia a tu arrogancia. Vende la mitad de lo que tienes. Abre una escuela de piano para niños pobres. Enseña gratuitamente. Usa el don como fue diseñado, para multiplicar belleza, no para acumular fama. Se volvió hacia Sofía. Sofía Vega, escribes música para vender, no para sanar. Cada nota calculada para éxito comercial. Has convertido el arte en producto. Has prostituido la belleza por dinero. Tus 30 millones de euros te han dado confort, pero no paz. Sofía cerró sus ojos, sabiendo que era verdad absoluta. Pero aún hay tiempo. El extraño extendió su mano hacia ella. Escribe una pieza para mi gloria, no para la tuya, sin calcular ganancias, sin preocuparte por premios, solo música pura, y encontrarás la satisfacción que ninguna cuenta bancaria puede dar. Finalmente se volvió hacia Dante. ¿Y tú, Dante Morelli? Construiste tu legado sobre robo, pero un legado construido sobre mentiras se derrumba eventualmente. Siempre lo hace. Su voz se volvió más seria. Tienes exactamente 1 año, 365 días, para confesar públicamente lo que hiciste, para buscar a la familia de Marco Bellini y compensarlos, para devolver cada premio que ganaste con su música, para limpiar su nombre y restaurar su legado. Dante levantó la vista, esperanza mezclada con terror en sus ojos. ¿Y si lo hago? ¿Si confieso todo? Entonces conocerás la libertad que nunca has experimentado, la paz de una conciencia limpia, la alegría de honrar la verdad. El extraño hizo una pausa. Pero si no lo haces, si dejas pasar el año sin confesar, perderás tu habilidad de dirigir, literalmente. Tus manos dejarán de responder cuando levantes la batuta. Los médicos no encontrarán causa física, pero tú sabrás la razón. Los 3 jurados estaban destruidos, pero había algo en sus rostros además del dolor. Había esperanza, porque se les estaba ofreciendo redención. El extraño comenzó a caminar hacia la salida del escenario. El público observaba en silencio absoluto, pero Víctor gritó, «¡Espera!». El extraño se detuvo. Víctor se levantó, caminando rápidamente hacia él. «Dijiste, al principio,
Dijiste que si tocabas bien te daría comida, y tocaste infinitamente bien. Tocaste música que redefinió todo lo que sabemos sobre el arte. Por favor. Víctor extendió su mano. Permíteme cumplir mi promesa. Permíteme darte la mejor cena que el dinero pueda comprar. El extraño miró a Víctor con ojos llenos de amor. No necesito tu comida, Víctor. Mi padre me alimenta. Lo único que tengo hambre es de que uses tu música para alimentar almas hambrientas de belleza verdadera, almas que están muriendo en la mediocridad, en la falta de inspiración, en el vacío de un mundo que ha olvidado cómo crear arte real. Entonces, al menos dime... Víctor tragó saliva. Al menos dime tu nombre real. El extraño sonrió. Mi nombre tiene muchas formas. Soy llamado maestro, soy llamado compositor, soy llamado creador. Caminó hacia las puertas del teatro. Pero el nombre que más amo es el que Marco Bellini susurró cuando su corazón dejó de latir: Salvador. Seamos sinceros por un momento. ¿Has cargado algún secreto que te roba la paz? ¿Algo que hiciste hace años y nunca has confesado? ¿Una traición, una mentira, un robo de cualquier tipo que te persigue en las noches? Déjame en los comentarios solo esto. Necesito paz, y oraré específicamente por ti, porque el peso de un secreto puede destruirte, pero la verdad, aunque duela, te libera. El extraño cruzó las puertas del Gran Teatro de la Ópera de Viena y desapareció en la noche de octubre, o al menos eso fue lo que todos pensaron al principio. Pero cuando los guardias de seguridad revisaron las cámaras de vigilancia externa, no encontraron ninguna imagen de alguien saliendo. Las cámaras mostraban las puertas abriéndose, mostraban las puertas cerrándose, pero en el medio, el espacio donde debería haber estado caminando una persona, estaba vacío, como si hubiera desaparecido en el aire. Dentro del teatro, las 800 personas permanecieron sentadas durante 30 minutos completos después de que el extraño se fuera. Nadie hablaba. Todos estaban procesando lo que habían presenciado. Víctor Petrov fue el primero en moverse. Se levantó del escenario y caminó directamente hacia la salida, sin hablar con nadie. Los periodistas lo rodearon, gritando preguntas, pero él los ignoró completamente. Subió a su Mercedes-Benz negro y condujo durante 2 horas sin rumbo fijo por las calles de Viena. En su mente, una batalla silenciosa se libraba. 50 años de construcción de ego. 50 años de creerse el mejor. 50 años de mirar a otros pianistas con desprecio. Todo eso estaba colapsando como un edificio sin cimientos. Llegó a su apartamento en el distrito más caro de Viena, 200 metros cuadrados con vista al Danubio, lleno de premios. Fotografías con presidentes, con miembros de la realeza, con celebridades. Su piano de cola Bösendorfer Imperial de 180.000 euros brillaba bajo las luces. Se sentó frente al piano. Colocó sus dedos en las teclas. Intentó tocar. No pudo. No porque sus dedos no funcionaran. Funcionaban perfectamente. Pero el sonido que salía le parecía vacío, hueco, sin alma, como si hubiera estado tocando instrumentos de juguete toda su vida y ahora, después de escuchar un instrumento real, no pudiera volver al juguete. Lloró durante 3 horas esa noche. A las 3 de la madrugada tomó una decisión. Al día siguiente, Víctor Petrov anunció su retiro de todas las presentaciones profesionales. Vendió la mitad de sus posesiones, incluyendo 6 de sus 12 pianos de colección. Con ese dinero, compró un edificio viejo en el distrito más pobre de Viena y lo convirtió en la Escuela de Piano Petrov. Entrada completamente gratuita para niños de familias de bajos recursos. Los medios pensaron que estaba teniendo una crisis nerviosa. Los críticos especulaban sobre demencia temprana. El gran Víctor Petrov, enseñando gratuitamente a niños pobres. Imposible.
Pero Víctor no les dio explicaciones. Simplemente comenzó a enseñar. 20 horas por semana. A niños de 7, 8, 9 años que nunca habían tocado un piano, que no sabían leer música, que venían con las manos sucias del juego en las calles, y por primera vez en 50 años, Víctor Petrov sintió alegría verdadera haciendo música. Sofía Vega tuvo una experiencia diferente pero igualmente transformadora. Esa misma noche, después del encuentro, canceló 3 reuniones importantes con ejecutivos de Hollywood. Rechazó un contrato de 5 millones de euros para componer la banda sonora de una superproducción de verano. En su lugar, se encerró en su estudio de grabación privado durante 2 semanas. No habló con nadie, no contestó llamadas, solo componía. Escribió una pieza que llamó Requiem para el carpintero. Era diferente a todo lo que había escrito antes. No estaba calculada para vender, no tenía ganchos comerciales, no seguía las fórmulas que había usado para ganar millones. Era simplemente honesta. Era su alma en notas musicales. Era su arrepentimiento, su asombro, su transformación. Todo vertido en una composición de 45 minutos. Cuando finalmente la presentó públicamente en el Carnegie Hall de Nueva York, los críticos quedaron atónitos. Sofía Vega ha redescubierto su alma, escribió el New York Times. Esta no es música para vender, es música para sanar. Ganó el premio Pulitzer de música ese año. Sofía donó todo el premio, $50,000, a organizaciones que enseñaban música a niños en comunidades marginadas. Además, estableció una fundación que financiaba compositores jóvenes que quisieran crear arte sin presión comercial. Finalmente entendí, dijo en una entrevista 6 meses después, que la música no es un producto, es una oración, y había estado vendiendo mis oraciones al mejor postor. Pero la historia más dramática fue la de Dante Morelli. Durante los primeros 11 meses después del encuentro no hizo nada. Intentó convencerse de que todo había sido alucinación, una alucinación colectiva, una actuación elaborada, un truco de magia, algo, cualquier cosa excepto la verdad. Continuó dirigiendo, continuó recibiendo premios, continuó viviendo la mentira. Pero el peso del secreto, ahora revelado, era diferente. Antes, solo él lo sabía. Ahora, en algún lugar profundo de su conciencia, sabía que la verdad estaba saliendo a la superficie, como un cadáver hundido en el océano que eventualmente sube a la superficie. Mes 11. Dante estaba dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Londres en el Royal Albert Hall. 3,000 personas en la audiencia. La pieza era, irónicamente, Sinfonía del Alba, la pieza que había robado de Marco Bellini 30 años atrás. Levantó su batuta. Los músicos prepararon sus instrumentos, y entonces Dante sintió algo extraño en sus manos, un hormigueo, una sensación de entumecimiento. Como si la sangre no estuviera circulando correctamente, intentó dar la entrada. Su mano derecha no respondió. Intentó de nuevo. Nada. La orquesta esperaba. Los músicos se miraban entre sí confundidos. El público murmuraba. Dante bajó su batuta, sacudió sus manos, intentó recuperar el sentimiento, levantó la batuta de nuevo. Sus manos estaban completamente paralizadas. Podía moverlas ligeramente, pero no con la precisión necesaria para dirigir. Era como si sus manos le pertenecieran a otra persona. Tuvo que salir del escenario, humillado, aterrorizado. Los médicos lo examinaron durante 2 semanas, resonancias magnéticas, análisis de sangre, electromiogramas, todo. No encontraron nada. Físicamente sus manos estaban perfectas, todos los nervios funcionaban, todos los músculos respondían a los estímulos eléctricos, pero cuando intentaba dirigir, las manos simplemente no obedecían. Es psicosomático, dijeron los doctores. Está en su mente. Dante sabía la verdad.
Era el mes 12, el año había terminado, y él no había confesado. Esa noche, solo en su apartamento en Londres, Dante Morelli cayó de rodillas y lloró como no había llorado desde que era niño. «Dios», susurró en la oscuridad, «si realmente estuviste en ese teatro, si realmente eres quien dijiste ser, por favor, dame otra oportunidad. No puedo vivir así». Silencio. «Voy a confesar, lo juro, voy a decir la verdad, solo, por favor, dame fuerzas para hacerlo». A la mañana siguiente, Dante llamó a la cadena de televisión BBC y solicitó una entrevista especial. 2 días después, frente a cámaras de televisión y una audiencia estimada de 15 millones de personas solo en el Reino Unido, Dante Morelli confesó todo. Confesó el robo, confesó la traición, confesó cómo había destruido la vida de Marco Bellini mientras construía la suya sobre mentiras. Lloró en televisión nacional, sin vergüenza, sin pretensiones. «Marco Bellini», dijo mirando directamente a la cámara, «fue el verdadero compositor de Sinfonía del Alba y otras 6 piezas que he presentado como mías. Yo fui su maestro y lo traicioné de la peor manera posible. Robé su genio, destruí su vida, y no hay forma de devolverle lo que tomé porque está muerto». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. «Pero puedo hacer 2 cosas. Primero, estoy devolviendo todos los premios que gané con su música. Todos los Grammy, todos los reconocimientos, todo. Segundo, estoy estableciendo un fondo de compensación de 2 millones de euros para la familia de Marco. Su madre todavía vive, su hermana tiene 3 hijos. Quiero que tengan lo que Marco debería haber tenido». La confesión destruyó su carrera. Inmediatamente, todas las orquestas cancelaron sus contratos, todos los teatros retiraron sus invitaciones. Su nombre fue removido de los programas de conciertos. Pero algo extraordinario sucedió. El día después de la confesión, Dante despertó y pudo mover sus manos normalmente de nuevo. La parálisis había desaparecido. Nunca volvió a dirigir profesionalmente. En su lugar, comenzó a dar clases en una escuela de música comunitaria en un barrio pobre de Roma. Enseñaba dirección de orquesta a jóvenes que no podían pagar clases privadas. «No merezco estar en los grandes escenarios», dijo en una entrevista un año después. «Pero puedo ayudar a la próxima generación a no cometer los errores que yo cometí. Puedo enseñarles que el talento sin integridad no vale nada». Mientras todo esto sucedía, el video del mendigo pianista se había vuelto viral globalmente. 500 millones de vistas en YouTube. El título, «El mejor pianista del mundo», apareció como mendigo y humilló a los jurados. Los comentarios eran extraordinarios. «Lloré durante toda la actuación y no sé por qué. Soy ateo, pero esto me hizo cuestionar todo. He estado tocando piano durante 20 años y después de ver esto me di cuenta de que no sé nada. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué puedo sentir que hay algo divino en él?». El Gran Teatro de la Ópera de Viena tomó una decisión sin precedentes. Conservaron el piano Steinway de $2,5 millones que el extraño había tocado. Lo colocaron detrás de cristal blindado en el vestíbulo del teatro. Una placa de bronce decía: «En este piano, el 19 de octubre, un extraño tocó música que redefinió la posibilidad humana. Nunca ha sonado igual desde entonces». Era verdad. Otros pianistas intentaron tocar en ese piano después, incluso los mejores del mundo. Pero todos reportaban lo mismo. Suena diferente, como si estuviera esperando a alguien específico para volver a tocarlo. Pero lo más extraordinario era lo que sucedía a las 3 de la madrugada. Los guardias de seguridad del teatro comenzaron a reportar algo imposible. A esa hora exacta, 3 de la mañana, podían escuchar música viniendo del teatro. Música de piano, hermosa, sublime, imposible,
Revisaban las cámaras. Las grabaciones mostraban el teatro completamente vacío, pero mostraban algo más. En el escenario, en el piano conservado detrás del cristal, había una figura. Un hombre vestido de blanco, descalzo, tocando sinfonías que hacían que las estrellas mismas parecieran llorar. Las cámaras capturaban su espalda, nunca su rostro, y cuando los guardias corrían al teatro, siempre llegaban demasiado tarde. El hombre había desaparecido, pero el piano todavía vibraba con las últimas notas. Algunos guardias renunciaron, aterrorizados. Otros se quedaron, fascinados. Uno de ellos, un hombre de 52 años llamado Franz, comenzó a grabar esas apariciones nocturnas. Subió los videos a YouTube. Millones de vistas. Los escépticos decían que eran falsificaciones. Los creyentes decían que era evidencia de lo divino. Pero nadie podía negar una cosa. La música que salía de esas grabaciones nocturnas hacía llorar a las personas. Incluso en grabaciones de baja calidad, incluso con el sonido distorsionado por las cámaras de seguridad, había algo en esa música que tocaba el alma humana de manera que ninguna otra música podía. Un año después del encuentro, Víctor Petrov, Sofía Vega y Dante Morelli se reunieron en Viena. Fue la primera vez que hablaban después de aquella noche que cambió sus vidas. Se encontraron en el Gran Teatro de la Ópera. Pidieron permiso para sentarse en el auditorio vacío frente al piano conservado del extraño. ¿Lo vieron?, preguntó Sofía. ¿Los videos nocturnos? Víctor asintió. Los vi. Los veo todas las noches antes de dormir. Dante sonrió tristemente. Yo también. Es la única música que puedo escuchar ahora sin sentir que es inferior. Los tres se quedaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Víctor habló. Creo que sé quién era. Creo que todos lo sabemos. Pero es tan imposible, tan absolutamente imposible. Era Jesús, dijo Sofía suavemente. El mismo Jesús que caminó en Galilea hace 2000 años. El mismo que convirtió agua en vino. El mismo que resucitó muertos. El mismo que murió en una cruz y resucitó 3 días después. Dante cerró sus ojos. Vino para mostrarnos que habíamos perdido el camino, que habíamos convertido el arte en ego, el talento en ganancia, el don en robo. Y vino, añadió Víctor, para ofrecernos redención, una segunda oportunidad, una forma de usar nuestros dones de la manera que siempre debieron ser usados. Los tres permanecieron sentados allí hasta el amanecer, orando, reflexionando, agradeciendo. Cuando finalmente se levantaron para irse, Víctor se acercó al piano conservado, colocó su mano en el cristal blindado. «Gracias», susurró. «Gracias por destruir mi ego para salvar mi alma». El cristal bajo su mano se sintió cálido, como si respondiera a su gratitud, y en algún lugar, en una dimensión que toca pero trasciende nuestro mundo físico, un carpintero sonrió mientras afilaba su sierra. Porque su trabajo en la tierra nunca terminó. Simplemente cambió de forma. A veces construía con madera, a veces con música, a veces con palabras, a veces con milagros, pero siempre con el mismo propósito: recordarle a la humanidad que fueron creados para reflejar la gloria de su Creador, no para construir sus propias torres de Babel, y que el verdadero arte, el verdadero talento, el verdadero genio, no es el que eleva al artista, es el que eleva a Dios. 5 años después del encuentro, el mundo de la música clásica había cambiado fundamentalmente. Víctor Petrov murió a los 67 años de un ataque al corazón, mientras enseñaba a un niño de 9 años a tocar Chopin. Murió sonriendo. Su funeral fue asistido por 300 de sus estudiantes, todos niños pobres que nunca habrían aprendido piano sin él. Sofía Vega dejó de componer para Hollywood completamente.
En su lugar, fundó una organización sin fines de lucro que enseñaba música a niños en África, Asia y Latinoamérica. Escribió: "El encuentro con Jesús me mostró que la música es el idioma del alma, y cada niño merece aprender a hablar ese idioma". Dante Morelli nunca volvió a dirigir profesionalmente, pero sus clases gratuitas en Roma produjeron una generación de directores que revolucionaron el mundo de la música clásica. Todos ellos compartían algo en común: absoluta integridad. Decían: "El maestro Dante nos enseñó que el talento sin honestidad es un instrumento desafinado". Y el piano Steinway, en el Gran Teatro de la Ópera de Viena, sigue allí, detrás del cristal blindado, esperando. Los guardias de seguridad todavía reportan música a las 3 de la madrugada. Las cámaras todavía capturan una figura vestida de blanco. Y millones de personas alrededor del mundo todavía lloran cuando escuchan esas grabaciones borrosas de música que no debería ser posible. Porque Jesús sigue caminando entre nosotros, a veces como mendigo, a veces como extraño, a veces como el último que esperarías, esperando el momento en que nuestra arrogancia se haya inflado lo suficiente, esperando el instante en que nuestro ego necesite ser destruido para que nuestra alma pueda ser salvada. Y cuando ese momento llega, aparece, con sus manos callosas de carpintero, con sus cicatrices de clavos, con su música que redefine la realidad y pregunta la pregunta más humilde que el creador del universo puede hacer: si toco bien, me das comida, sabiendo que la verdadera hambre que vino a satisfacer no es de pan, es de significado, de propósito, de redención. Y la comida que ofrece no se sirve en platos, se sirve en segundas oportunidades, en perdón imposible, en música que transforma almas. Esta historia termina, pero tu historia con Dios apenas comienza. Déjame hacerte la pregunta más importante. ¿Qué talento te dio Dios que has usado solo para ti mismo? ¿Qué don has convertido en herramienta de ego en lugar de instrumento de bendición? Escríbelo en los comentarios. Solo escribe: "Mi talento es". Y comprométete hoy mismo a usarlo para la gloria de Dios, no para la tuya. Porque el día que Jesús aparezca en tu vida, y aparecerá, créeme que aparecerá, querrás poder decir que usaste tus dones de la manera correcta. No esperes a que Él tenga que humillarte para enseñarte. Aprende ahora, cambia ahora, sirve ahora. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda, dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que Dios todavía hace milagros. Hasta la próxima historia, que Dios te bendiga.